Tenaz. Tenaz todo esto de la Semana Santa, lo que hizo el Señor, que no solo fue pues ir a morir allá o sea, como en ocasiones lo venden, o lo ha vendido mucho filósofo, es que él fue un gran líder y representante del mundo y murió por las Ajá. personas y ya. No, estamos viendo que va más allá. O sea, el Señor hizo algo grandísimo, la redención, el perdón de los pecados, pero paz. En, Judas lo entrega, ¿cierto? Y su merced decía ahorita, ahí hubo algo más que un acto de corrupción. Lo que se ve fue algo más grande que afectó también el entorno, la atmósfera de la tierra, el mover espiritual de lo que estaba pasando allí. Pero vemos allí los ancianos, vemos allí los sacerdotes, vemos allí judíos. O sea, en este acontecimiento el legalismo, la religiosidad jugó un papel, o por profecía era un sacerdote el que tenía que entregar a Jesús, tenía que darle muerte a Jesús, tenían que, ese tema de, uno ve de que entra Jesús al escenario, como dice su merced, del Nuevo Testamento, siempre como los sacerdotes, los fariseos, los judíos ahí dándole, y dándole, y dándole, y como que pues de por sí el tema político y bélico de la época que era Roma, ellos estaban como a una distancia. Pero vemos que los que están ahí es como ellos, el mismo pueblo, pues. Sí, hay mucho que decir porque es que la verdad, este es el evento más crucial del universo. La sangre de Jesús afectó toda la historia. Yo puedo decir que la sangre de Jesús lanza a una persona a otra dimensión. La persona que es salpicada por la sangre de Jesucristo lo saca de la dimensión del pecado a la santidad, de la dimensión de la condenación a la salvación. Ujú. Lo saca de lo terrenal a lo sobrenatural. Lo saca de la muerte a la vida y lo conecta de lo natural a lo celestial. Dice el apóstol que escribe Hebreos que abrió un camino nuevo a través de la sangre. O sea, obviamente, en toda la historia bíblica vemos que hay un espíritu que se levanta contra Dios y es el espíritu religioso. Porque la religión es una suplantación de la relación con Dios. La religión es el acto que yo puedo generar por mí mismo, hecho por mí, que me justifique ante Dios. Entonces, el hombre siempre quiere llevar el crédito. El hombre quiere hacer algo para justificarse. Y la religión es eso, es lo que yo puedo hacer para justificarme ante Dios. Entonces, este espíritu religioso se cree que inició con Adán, otros dicen que inició con Caín, cuando Caín ofrece un sacrificio como él quería ofrecerlo. Él quería ofrecer un sacrificio no como Dios le dijo, sino a la manera de él. Sí. Dios le había dicho que era con sangre, porque sus padres les mostró que la manera de que su pecado fuera perdonado no era por ninguna obra de ellos. El primero que hace un sacrificio en la Biblia es Dios. Sacrifica 2 animales y viste con las pieles de los animales a Adán y a Eva. Y ellos sabían, por tradición familiar, que era la manera como se debía relacionar con Dios. Cuando Dios invita a los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, a ofrecerle una ofrenda, Caín ofrece del fruto de sus manos. Y ahí vemos la religión. Abel fue escogido porque Abel dijo, a mí no me va a representar lo que yo hago, sino un cordero. Y escogió el más gordito, el más... a mí me gusta decir esto, que con Dios no es el primero que llega. Digo, papá, el más papacho. El más papo no es el primero que llega, no. Porque el que primero llevó la ofrenda fue Caín. A Dios no le interesa lo rápido y lo ágil que soy yo. A Dios le interesa es la gente que lo hace a la manera de él. No es del que quiere, ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y dice la Biblia que Dios vio la ofrenda de Abel y habla por la ofrenda de Abel. Entonces nosotros estamos acostumbrados a nosotros dar testimonio de lo que Dios hace por nosotros. Pero en este caso es Dios el que da testimonio por Abel.
Dios habla de Abel. Y cuando Abel es sacrificado por la religión, que es Caín, lo vemos desde allá, ese mismo espíritu lo vemos corriendo. Y Jesucristo le dijo, una vez lloró sobre Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Sí? Porque Jerusalén se volvió lo que dice Pablo, la esclava, la que compite con la libre, la esclava, la alegoría que tiene con Abraham y la esposa. ¿Eh? Entonces, Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y uno de la libre. Y el de la esclava perseguía al de la libre. Sí. Esa Jerusalén, ese es el legalismo, que sigue persiguiendo a la libre. Entonces, Caín mata a Abel y la sangre de Abel clama. Abel no podía hablar, porque ya no estaba en este mundo, pero la sangre hablaba por él. Ahora imagínense, si la sangre de Abel habla, el mensaje que tiene la sangre de Cristo es mucho mejor que el mensaje que tiene la sangre de Abel. Porque si la sangre de Abel llega hasta el cielo, la sangre de Jesús no solo llega hasta el cielo, sino que llega hasta lo profundo del corazón del hombre y lo limpia, lo justifica, lo regenera. Todas las bendiciones que posee la iglesia cristiana están directamente ligadas a la sangre. La sangre en el cuerpo humano tiene más de 2000 aplicaciones en el cuerpo humano, que van desde limpieza, purificación, oxigenación, alimentación, cuidado de las células. Sin la sangre no hay vida. Entonces, iglesia que no tenga revelación de la sangre es una iglesia que está muerta. Y dice la Biblia, nosotros hemos vencido a Satanás por la sangre del Cordero. Porque esa sangre no es solamente teórica, debe ser práctica. Debemos invocar a la sangre. Porque Jesucristo dijo, todas las veces que comieren y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Nosotros anunciamos su muerte, que en su muerte tenemos vida, que en su muerte somos libres al pecado, que en su muerte tenemos autoridad, la autoridad se restauró. ¿Ah? Entonces aquí pudiéramos hablar mucho, pero mucho sobre el tema. Entonces sí, hay un espíritu religioso, pero déjeme decir esto. Cristo no fue entregado por los sacerdotes, básicamente fue entregado por nuestro pecado. Nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. Y cuando hablo pecado, no solo me refiero, no digo pecados, porque pecados son los actos. Pecado es la naturaleza que entró cuando Adán se rindió a comer del árbol que Dios le dijo que no comiera. Entró en él una naturaleza y lo transformó, lo corrompió de dentro hacia afuera. O sea, genéticamente Adán fue transformado. Se cambió su imagen. Muchas cosas pasaron cuando él pecó. El pecado no es algo que empezó en el Edén, es algo que empezó en la eternidad y entró al Edén por Adán. Pero tiene consecuencias eternas. El pecado fue el que destruyó a Satanás, a Lucifer. Lucifer, siendo quien era, cuando él pecó, el pecado lo separó de Dios, lo cambió de reino, lo cambió de Señor, le cambió naturaleza, le cambió propósito. Lo transformó totalmente. Y el diablo lo que quería era que Adán pecara, porque él sabía que el pecado lo iba a destruir a él. Si lo destruyó a él, que era un ángel ungido, que estaba ahí, ¿cómo no va a destruir a Adán? Y efectivamente eso es lo que hizo. Entonces el pecado es mucho más de lo que nos imaginamos. El pecado no son las acciones, es la naturaleza que hace que las acciones sean posibles. Y cuando viene Jesucristo, Él no ataca las acciones. Él ataca la naturaleza del ser humano. ¿Verdad? Y cuando hay una transfusión de sangre, se hace una transfusión de genes. Esto es impresionante, pero cuando alguien le trasplantan una médula ósea, esa médula es la fuente donde aparecen los glóbulos de la sangre. Ahí se generan. Entonces, el donante recibe esa médula y toda la genética del que donó se le pasa al donante, al que recibió. Entonces, el que recibió la médula puede empezar a recibir de esa nueva médula ojos
el color de ojos puede cambiar, la piel, el cabello, incluso talentos que no tenían empiezan a aparecerle a él. Entonces Dios, la relación que Dios nos propone no es como la relación de los filósofos en ese tiempo, porque la relación era de maestro, seguidor y los unía doctrina. Esa era o sea, yo soy de la casa de Sócrates, o soy de la casa de Platón, o de Aristóteles. ¿Por qué? ¿Por qué me identifico con él? Por un pensamiento. Me enlazaba a mí con mi maestro una doctrina, pero con Cristo no nos enlaza un pensamiento. Jesucristo dijo que Él iba a vivir dentro de nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea, no se trata de un pensamiento, de una filosofía. Se trata de que el mismo Dios pasa a vivir dentro de mí. Y fuera de eso, me da su genética. El pacto cambia, porque en el antiguo pacto, cuando Moisés inicia el pacto, que es el mediador del antiguo pacto, se derrama sangre sobre la gente y sobre las tablas de la ley. Y son las tablas que ellos tienen que ir a leer. En el nuevo pacto es más profundo, porque Dios cambia el corazón del hombre y la sangre es derramada en la conciencia del hombre y las tablas de la ley son puestas dentro del corazón. Así que ya el hombre no tiene que leerlas externamente, sino que son puestas en el corazón. Nos dio corazón nuevo, puso sus leyes en nuestro corazón y ahora tenemos la naturaleza, la genética de Dios. Volvemos a tener la imagen y semejanza perdida de Adán, la recuperamos en Cristo. Y con cosas mayores. Porque, por ejemplo, déjeme decir esto ya que ya me animé. Nunca a Adán se le dijo que tendría autoridad sobre los poderes espirituales. Pero en Cristo se dice que en el nombre de Jesús pisaremos serpientes y escorpiones, haciendo alusión a los poderes espirituales que reinan en el mundo. O sea, que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Tiene un mejor mediador y tiene mejores promesas. Y nosotros estamos en ese nuevo pacto. Y si esta gente que vivió bajo el antiguo pacto hizo lo que hizo, ¿qué no podemos hacer nosotros teniendo a Dios viviendo dentro de nosotros? Teniendo la habilidad de Dios, el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros, siendo justificados, teniendo una posición, porque en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Entonces esto es de pensar. Eso le deja a uno, mejor dicho, le deja a uno, hay mucha profundidad o sea, no es solo qué queremos nosotros con este podcast, no queremos más sino esto, o sea, explicar a la gente que hay mucho más, de pronto de poner un ramito detrás de una puerta. Ajá. O incluso aquí en el mundo cristiano, también hay religiosidad. Hay mucha gente que por venir a sentarse piensa que están haciendo bien. Claro. Y entonces yo voy el domingo a orar por lo que hice el viernes y el sábado y ya. Y no han entendido para qué es el evangelio. Están muy lejos de entender que nosotros somos herramientas y utensilios en las manos del Señor, y ya que el Señor, lo decía su merced también anoche, fue por mí, me tiene ahora acá, pues hombre, lo mínimo que yo tengo que hacer es dar a conocer ese Cristo, y no solo cumplir con venir aquí a alzar las manos y cantar bonito. Es una relación que Dios siempre ha querido. Dios, por varios pasajes de la Biblia vemos que en el cielo tenía familia. Y Él quiso hacer otra familia acá en la tierra y unir esas dos familias. Pero hubo alguien que no quiso, que no le gustó mucho el plan. Hizo alguien que no le gustó mucho el plan, pero el deseo de Dios nunca ha sido el hombre separado, no, el hombre unido en una relación íntima. O sea, no hay una relación más profunda que una o dos personas que la relación de pacto. No existe. Y es la relación que Dios le propone al ser humano. Es una relación tan íntima que lo único que se le compara en la sociedad actual es la relación del matrimonio. Porque dice que es la única relación entre humanos que al unirse un hombre y una mujer se vuelven uno. Es la única. No es ninguna ni de amigos, ni de primos, ni nada. Esa relación.
Y en Corintios dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Hay una unidad, maravilloso. O sea, Dios nunca ha querido al hombre separado, lo ha querido unido. Y me encanta de Jesucristo porque Jesucristo dice en la Biblia que viene a ser como la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación es una palabra que no entendemos nosotros acá de este lado en Occidente. Pero esa palabra tiene que ver con el lugar donde se establecía la sangre, el sacerdote ponía la sangre y era reconciliado el pueblo con Dios. A ese lugar también se le llamaba el trono de gracia. O sea, Jesús es el trono de gracia, donde nos podemos acercar confiadamente a encontrar misericordia del cielo y hallar gracia para el oportuno socorro por la sangre que Él derramó. Por eso la Escritura dice, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y gente me ha dicho, bueno, Jesús pagó el precio del pecado, pero Él fue al infierno. Y yo les respondo, ¿cuál es el precio del pecado? ¿En qué consiste el precio del pecado? En la muerte, la separación de Dios, la muerte física, la muerte espiritual. Cristo tenía que pagar la muerte completa, tenía que ser atormentado también, porque el pecado no solamente se paga en vida, en cuerpo vivo, se paga después de que la gente muere. Y Jesús fue a ese lugar, al lugar más profundo de la tierra, y pagó por nosotros. Eso es impresionante. Eso está más adelantico. Aguante la información, la tenemos, esa la tenemos ahí más adelantico. Bueno, Paz. Entonces ya retomamos, vemos que el Señor es entregado, va a los juicios que Él tiene, que creo que son 3 o 4 juicios que le hacen en un momento. Pilato, vuelve a Pilato, va a Sanedrín, y finalmente hay con Barrabás, pone a escoger Pilato al pueblo, el pueblo escoge a Jesús, pero entonces nos ponemos en la cruz de Calvario cuando el Señor está crucificado. Hay un texto en Colosenses 2:15, que dice que despojando a los principados, a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En algunas versiones pues termina cruz de Calvario. Este texto nos habla que hubo un cambio de autoridad en esa muerte del Señor, en lo que Él hizo, un cambio de dominios, de propiedad sobre el mundo. Y es que mucha gente, cuando uno está de pronto evangelizando, toca uno este tema, la gente dice, pero ¿qué cambio hubo si es que el mundo está peor? Pero la gente no sabe que sí, el mundo va a estar peor hasta los últimos tiempos. Después ellos todavía no entienden esta parte de las Escrituras. Pero sí hubo un cambio de dominio, un cambio de poder, un despojo de algo. Eso es interesante. Una cosa que se puede alinear con ese pensamiento es que el arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado del templo de Israel, contenía 3 elementos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran esos 3 elementos que contenía el arca? El arca del pacto tenía el maná. El maná. Tenía la vara de Aarón. Sí. Y tenía las tablas de la ley de Moisés. Es interesante eso, porque eso estaba en el arca. Cuando la sangre es derramada, los efectos, lo que hay en el arca es asequible al hombre. Jesucristo dijo, referente al maná, dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Moisés no les dio el maná, fue mi Padre que está en los cielos. Yo soy el verdadero maná. El que come de mí no perecerá y tendrá vida eterna. Entonces, en la muerte de Jesús se hace acceso a la vida eterna. 2, los mandamientos de Dios son asequibles para vivir, porque según lo que dice Pedro, ninguno pudo cumplir la ley. La ley constaba de 673 o 63 mandamientos y nadie los pudo cumplir, ni siquiera los 10 los pudieron cumplir. Entonces, en Filipenses 2 dice que Él pone el querer como el hacer. Él pone los mandamientos de Dios, los imprime en nuestro corazón.
Y me encanta cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, que eso pasa en la última semana. También. La mujer es encontrada en el adulterio y como es una relación de pacto, porque está engañando a su esposo, tenía que morir. A un ladrón no le hacían eso, pero al que tiene matrimonio sí, porque como les digo, el matrimonio es lo más semejante a la relación entre Dios y el pueblo y la iglesia. Entonces le dice, la van a acusar, la van a apedrear. Jesús se pone a escribir en el piso y en un momento u otro le dicen, la hemos encontrado, los religiosos, no la hemos encontrado en el acto mismo. Y la ley de Moisés dice que estas mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Entonces, era una pregunta capciosa y una pregunta donde con cara ganaban y con sello perdía el Señor Jesús, por donde se viera. Sí. Porque si Jesús decía que la perdonaran, estaba incumpliendo la ley y había violado la ley. Pero si la perdonaba, si la mataba, entonces decían, este hombre no es misericordioso, este hombre no es como lo pintan, podrían acusarlo de lado y lado. Jesús dice la famosa palabra célebre, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y lo curioso es que dice que los ancianos de los más viejos a los más jóvenes fueron los que se fueron. Claro, lo reargulló. Y lo curioso es que la mujer está postrada en el piso y le dice el Señor a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer dice, Señor, todos se fueron, se han ido. Y Jesús le dice, ni yo te acuso. La Reina Valera dice, vete y no peques más. Otra traducción dice, vete, yo te doy el poder para no pecar más. Y esto es lo maravilloso, porque en Cristo no solamente tenemos perdón de pecados, sino que tenemos la habilidad para vivir por encima de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vivimos según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora hay una ley superior que nos controla, que ya no nos controla el pecado perdió autoridad. ¿Usted está hablando de autoridad? Claro. La autoridad la perdió Satanás. Pero también hay la otra parte que es la vara de Aarón. ¿Qué le pasó a la vara de Aarón? Reverdeció. La vara de Aarón, no, sí reverdeció. La vara de Aarón floreció, reverdeció y dio fruto. Ah, sí, le salieron así. Le salieron almendras. Sí. Entonces, la vara de Aarón tipifica la autoridad. Porque se estaba poniendo en juego, cuando eso pasó, se estaba poniendo en juego la autoridad de Aarón. Porque los otros príncipes de Israel se levantaron contra la autoridad de Moisés y la autoridad de Aarón. Usted puede ver eso en la rebelión de Coré, cuando la tierra se abre y se los traga. Se los traga a todos. Entonces, eso está relacionado con los príncipes del cielo que también se rebelaron contra la autoridad de Dios. Wow. Se rebelaron contra la autoridad de Dios y Dios tiene que mostrar sobre quién está la autoridad. ¿Sobre quién está la autoridad? Sobre el Hijo de Dios, Jesucristo. No solamente reverdeció, dio fruto. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que Dios vuelve la autoridad del hombre a la tierra. El hombre en Cristo vuelve a ser Señor de la tierra. El hombre en Cristo. El hombre sin Cristo seguirá bajo el que robó la autoridad de la tierra, que es Satanás. Satanás opera con autoridad robada, porque él fue ya despojado de la autoridad que tenía en el cielo como ángel. Él quedó sin empleo, él fue echado del cielo y quedó sin empleo y él fue despojado. Pero en la tierra, al engañar a Adán, le robó la autoridad de Adán. Entonces, él opera con la autoridad de Adán en la tierra. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, dice que exhibió a principados y a potestades. Y aquí estamos hablando de poderes espirituales sobre las naciones. Poderes que ejercen autoridad sobre las naciones, que tenían una autoridad delegada por Dios, pero que ellos se rebelaron contra Dios y usaron esa autoridad para generar sobre la tierra lo que llamamos nosotros la idolatría y la adoración al mundo ocultista. La brujería y la hechicería parte de ahí, desde esas autoridades que se rebelaron.
De eso casi no se habla mucho, pero dice Pablo, dice que si Satanás hubiera sabido que con la muerte de Jesús iban a ser destronados todos esos potestades y autoridades espirituales, no toca a Jesús. Lo que pasa es que Dios engañó al engañador. Sí. El engañador fue engañado a través de Dios. Le tendió un anzuelo y Satanás cayó en el anzuelo. Y con la muerte nos liberó. Obviamente esto no se puede entender porque para una persona que no es creyente, que no conoce la Biblia, dirá, esto es una locura, eso que están hablando allá. Incluso muchos cristianos pueden estar pensando eso en este momento. O sea, uy. Claro, porque es que el mundo del espíritu es maravilloso. Es maravilloso. No, y Entonces, no estamos hablando nada más de lo que no está escrito en la Biblia. exacto, totalmente. Eso lo puede comprobar cualquier persona en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que los principados fueron derrocados de qué autoridad. Y es cierto lo que dice aquel personaje que le dijo, pero si todo sigue igual. Sigue igual en el mundo porque Dios empezó su trabajo redentor desde el corazón del hombre. Y hay una parábola que dice que el reino de los cielos es como una mujer que tomó 3 medidas de levadura, una medida de levadura y la puso en 3 medidas de harina. ¿Se ha visto? Y dice que esa levadura con el tiempo leudó toda la masa. Entonces yo interpreto que esa mujer es la iglesia, que colocó la levadura en la medida de la masa, que es espíritu, alma y cuerpo, en lo profundo del espíritu del hombre. Y que esa levadura va a irse leudando hasta que va a leudar toda la raza humana y va a morar, y va a ver lo que dice la Biblia, cielo, tierra nueva, donde more la justicia, donde no habrá ningún pecador. Todos los pecadores se tendrán que ir porque Dios no puede gobernar sobre ellos. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Dios está en proceso de reconciliar la tierra con el cielo. Y ya empezó con nosotros, en nuestro corazón. Ya nosotros estamos reconciliados con Dios, somos uno con Él. Ya nosotros tenemos la naturaleza divina. Estamos en paz con Dios, en nuestro espíritu. Pero cuando venga Cristo por la iglesia, se va a reconciliar no solamente el espíritu, sino el cuerpo. Y después se va a reconciliar la creación. Y eso va a ser impresionante, sí, porque terminará el cielo y la tierra unidos como fue el propósito de Dios. Eso es maravilloso y para allá vamos. Mientras tanto, ¿qué está operando? Sigue operando Satanás, siguen operando los poderes de las tinieblas, pero están destronados. ¿Y entonces por qué operan? Dirán alguien, porque tienen derecho todavía legal de estar acá. ¿Ah? Pero cuando alguien acepta a Jesús como Señor, como Salvador, sobre todo como Señor, ¿no? Como dueño, Kyrios, amo, el poderío de Satanás se pierde en esa persona. El señorío de los demonios se pierde. Por eso es que la persona, una vez acepta a Cristo, necesita crecer espiritualmente. Necesita que se le enseñen estas verdades, que se le madure en el conocimiento de la palabra, porque si no, lo único que hizo fue cambiarse de religión. Pero cuando entiende que esto es un reino, es un estilo de vida, es una genética, una naturaleza y un propósito totalmente eterno, pues la persona cambia, la mentalidad cambia. Yo creo que con esto que estamos hablando acá, a más de uno, su perspectiva de vida se le ha ampliado. Su visión de entendimiento del cristianismo se le amplió. ¿Sí? Ahora, esos poderes espirituales siguen presentes, pero hay una cosa, ya no gobiernan sobre el pueblo cristiano. Ahora el pueblo cristiano tiene autoridad sobre ellos. Eso no sucedía. Ahora un cristiano, cualquier cristiano, por ser hijo de Dios, por estar en pacto con Dios, tiene derecho de usar el nombre del que está en el pacto. Y yo pues tengo derecho de usar el nombre de Dios porque estoy en pacto con Él. Y Dios tiene derecho de usar mi nombre para hacer lo que Él quiere hacer, porque somos uno con Él. Dijo Jesús, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. Es mutuo. Si yo lo niego acá en la tierra, Él me niega en el cielo. Claro. ¿Ah? Entonces esto es impresionante, ¿no? Claro. Hay una corona, de hecho hay una corona que se le va a dar a todos los que confesaron su nombre, a los que no se avergonzaron de Él y confesaron su fe, y por medio de su confesión, Dios pudo usar su confesión para hacer que más personas creyeran en Cristo. Esas personas recibirán una corona especial. ¿Cómo la ven? Usted sabe cómo me lo he dicho.
Yo sé que allá más de uno estará, uy, pero luego me iban a hablar de los latigazos y esto, no, esto es Semana Santa. Claro, Eh, está todo conectado. Esto es, sí, pues en la Biblia no lo dice Semana Santa, pero pues eso fue lo que pasó Ujú. en la última, más o menos, ¿no? Lo que pasó en la última semana, ya el Pablo dijo, de pronto para que vayan a profundizar más en Juan, como lo dijo él, es el cuarto libro de los Evangelios, en el Nuevo Testamento, ahí pueden leer, pero si quieren entender mucho más mejor, los invitamos a la Escuela de Formación Cristiana Nueva Vida, Ajá. todos los miércoles de 7 a 9. De pronto ya ahorita comenzaron pues ya finalizaron las matrículas, pero venga y yo sé que acá le van a permitir estar en una clase como, como Asistente, participante de SPAS, asistente. como asistente, y pues acá se ven todos esos temas para que de, posiblemente cuando usted vaya a un congreso de médicos, pues no va a entender la terminología que ellos hablan. Ajá. Pero cuando usted va y se sienta con el médico en el consultorio, él ya le explica mejor bien las cosas para que usted las pueda entender y eso es lo que hace aquí Así la es. escuela. Los invitamos para que venga y conozca a los discipulados, todo lo que se hace acá. Claro. Y le cambia la mente, lo acabo de decir el Paz. Bueno, Paz, estamos ahí en la cruz del Calvario, el Señor es atravesado por la lanza. Todo Ajá. esto son cosas proféticas, todas son cosas que se están que el Señor planeó un propósito, se cumplieron en ese momento y el inicio, la profecía termina algo, pero también inicia algo, otra cosa, ¿no? Ujú. El Señor estuvo 3 días en el sepulcro y ahí hay algo pues hay algo que contarle a la gente que yo sé que usted lo puede contar mejor, Paz. En esos 3 días, ¿el qué hizo, Paz? Ok. Ese es un misterio y creo que la película de Mel Gibson, que va a salir pronto, creo que para esta Semana Santa sale, Sí. La Resurrección, creo que va a tratar más sobre eso. Pero son 3 días que si no se es un poquito juicioso con el estudio de la Biblia, no se comprende muy bien. Jesucristo en la cruz paga el precio del pecado del hombre y paga con la muerte física y la muerte espiritual. La más dura fue la muerte espiritual. Separarse de Dios, como un pecador está separado de Dios, fue lo más duro para él. Es un misterio que la única vez en toda la eternidad que la Trinidad se separa es en el Calvario. No hay registro, porque la Biblia dice que los tres son uno. No hay registro que muestre algún otro acontecimiento que ellos estén separados, como lo registra la crucifixión de Cristo. Cristo toma la muerte del pecador, la acepta. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Nos llevó nuestros pecados encima. El castigo de nuestro pecado vino sobre él. Y él muere la muerte de un pecador. ¿Cómo es la muerte de un pecador? Bajo maldición, enfermo, separado de Dios y con el dominio del pecado sobre él, en oscuridad espiritual. Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Mm? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que dice. En ese momento usted se da cuenta que cambió. El escenario cambió. Entraron las tinieblas en ese momento. Todo estaba normal. Desde que él dice eso, hay evidencias de que él aceptó la muerte espiritual. La aceptó. Cayeron todos los pecados del ser humano sobre él. Toda la maldad de los seres humanos cayó sobre el cuerpo de Jesucristo. Wow. Solo él podía recibir esto, porque él tenía un cuerpo eterno, similar al de Adán. Él podía resistir los latigazos que recibió, porque él no podía morir. Él eligió la muerte. Y eso, para entender eso, toca entender la manera como nació Jesús. Jesús no nació con la naturaleza humana pecadora. Jesús nació con la naturaleza divina, sin pecado. No tenía pecado natural. Entonces, como el pecado trae la muerte, Jesús no podía morir. Él tuvo que aceptar la muerte voluntariamente.
Cuando él acepta la muerte, él habla ciertas palabras bajo tinieblas, ya muerto espiritualmente. ¿Como cuáles? Tengo sed. Ya él no está ni pensando en la mamá, ni pensando en el ladrón de la cruz. No, él está pensando en él. Porque es una característica de alguien que muere espiritualmente que no tiene amor al prójimo. Está en un egoísmo, en un egocentrismo tremendo. ¿Sí? Él muere en esa condición. La gente dice, bueno, Jesús le dijo a uno de los ladrones, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús se fue para el paraíso. No. La palabra no está bien traducida ahí. Dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No dijo que hoy estarías conmigo en el paraíso. Dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que hoy irás conmigo en el paraíso. Como haciendo una cita, lo dijo. Exacto, sí. Hoy te digo a ti que vas a ir al paraíso. No, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque esa es una traducción que no está correcta. Porque Jesucristo se va como una persona muere sin Cristo. ¿A dónde va una persona que muere sin Dios? Al infierno. Él va y pasa los días allá. Él tiene que cumplir, y yo decía esto, y espero de pronto me entiendan, el poder de Dios se manifiesta en la cruz o en la resurrección de una manera única, que no se ha manifestado en ninguna otra parte del planeta o de la historia bíblica que conocemos nosotros. Pongo un ejemplo. Cuando Dios crea la tierra, los cielos, Él usa el dedo. Dicen los salmos, por el dedo de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando Él enfrenta a Satanás, Jesús lo dice en Mateo, dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, eso quiere decir que ha llegado el reino de Dios a la tierra. Sí. O sea, que Dios para crear lo material usó el dedo. Para tratar con el diablo y los poderes demoníacos usó el dedo. Pero cuando Dios va a tratar con el ser humano y quiere movilizarlo, que el ser humano se mueva a que cumpla un propósito, dicen los profetas, la mano de Jehová vino sobre mí. Entonces, la mano ejerce más poder. Entonces, para Dios movilizar a un hombre, necesita más poder que movilizar a un demonio. ¿Por qué? Bueno, aparte de que ejerce el dominio, porque con un dedo usted de pronto está indicando, ¿sí? Pero con la mano está ejerciendo todo el dominio, está ejerciendo el poder. Hay una cosa acá interesante, y es que al diablo Dios no necesita convencerlo de nada. El diablo lo único que tiene es que obedecer. Él lo único que tiene es que obedecer. No hay negocio con Dios. Con el hombre no. El hombre tiene libre albedrío. El hombre, si quiere, obedece. Si no quiere, no. Vea el caso de Jonás. Dios le dio la revelación. Ve a Nínive, profetiza contra aquella gran ciudad. Di esto. Y Jonás, insofacto, coge rumbo a Tarsis. Totalmente diferente. Y paga, ¿no? Y paga el precio, ¿cierto? Paga el precio de su desobediencia y le causa problemas a la gente, porque ese es el problema. Que no solamente la desobediencia te ponen problemas a ti, sino te ponen problemas a la persona que decida unirte contigo. Por eso el yugo desigual no es solamente con el incrédulo, es con el cristiano que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces, tenemos el dedo de Dios para crear el cielo y la tierra, para echar fuera demonios. La mano de Dios para mover a los seres humanos. Por eso dice Santiago, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios, tenemos que someternos y Dios tiene que ejercer un poder para mover al hombre. Pero en la resurrección opera otro poder. Y dice, Isaías dice, ¿en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién creyó a nuestro anuncio? Hablando del Mesías. Para resucitar a Cristo, lo resucita el brazo de Jehová. O sea, quiere decir que Dios
usó más poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos que para crear la creación o para tratar con los demonios. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque en la creación Dios no tuvo enemigos ni oposición. No había oposición. En la resurrección sí. Tenía al diablo primeramente oponiéndose con la autoridad terrenal que él tenía. Tenía la muerte, que por cierto nadie la ha podido vencer. ¿Mm? Solamente Jesucristo realmente pudo vencerla como tal. Tenía la ley del pecado, que es una ley espiritual que opera, que es una ley física también que opera, que hace que los cuerpos entren en descomposición. Tenía los principados, las potestades, los dominios, tronos que estaban en contra de él. Tenía la misma naturaleza en contra de él. Todo estaba en contra de él. Y Dios mete su mano en el lugar donde está Jesucristo, en el mismo infierno, y de allí, en el terreno del enemigo, donde el Satanás tenía su trono, lo levanta en victoria, lo saca contra todo pronóstico y lo saca legalmente. Y dice Jesucristo que él sale con las llaves del infierno y de la muerte en la mano. Le pisotea la cabeza, porque ahí es donde se cumple la palabra de Dios, que la primera profecía, que la serpiente te herirá el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. La cabeza significa la autoridad. Cristo le aplastó la cabeza a Satanás con su muerte. Pagó el precio del pecado, pero también reconcilió al ser humano con Dios, saldó la deuda. Ahora, ¿qué hace después? Él va y predica. Bueno, si esos 3 días que él estuvo allá, no se quedó quieto, ¿no? Siguió Él fue a predicar. sí. ¿A quién le fue a predicar Jesucristo esos 3 días? Yo me la sé porque estuve en clase aquí en CRC. Todos los que estaban ahí cautivos. Exacto. Pues resulta que antes de que la gente muriera, en la antigüedad, antes de Cristo, la gente moría en la esperanza de un Salvador. Alguien va a pagar por nosotros si morimos en esa esperanza. Era como una esperanza a crédito, una salvación a crédito, que se va a pagar, pero todavía no, se va a pagar. Y estas personas que morían eran llevados a un lugar donde se llamaba el seno de Abraham. Es el paraíso, realmente el paraíso ha estado en 3 lugares, pero ese era el segundo lugar donde estaba, en el centro de la tierra. ¿Cómo podemos saberlo? Porque en Lucas 16, cuando Jesús habla del rico y Lázaro, muestra claramente los 2 lugares que están cercanos. Se podían ver, del paraíso al infierno se podían ver. Terrible, ¿no? Para los que están condenados. Porque ven allá los... Claro, porque el rico veía a Lázaro y le decía, envía a Lázaro. Veía a Abraham, envíalo. Pero él dice que había un gran abismo que los separaba. Ese abismo es una prisión, donde hay hoy en día seres. Es una de las prisiones eternas que hay. Otra prisión es el infierno, ¿sí? Entonces, donde es como decir la prisión de paso, donde los tienen mientras los judicializan y los mandan verdaderamente a donde tienen que estar, a donde tienen que estar. Entonces, en ese orden de ideas, esas personas que morían desde Abel iban a ese lugar y estaban allá en esperanza. Estaban ahí, su espíritu y su alma estaban ahí. Cristo resucita y va a ese lugar y les predica el evangelio. Les dice a ellos, yo soy de quienes ustedes hablaron. Yo soy el cumplimiento y vengo a pagarles la deuda. ¿Se acuerda que Hebreos 11, dice que ellos, aunque murieron creyendo, no vieron lo prometido, no vieron la promesa cumplida? A todos los de Hebreos 11. Porque la promesa no era solamente tapar bocas de leones, abrir el mar rojo, no, la promesa era ser salvos. Sí. Ellos no vieron eso como lo promete la Biblia. ¿Sí? El cielo no lo vieron. Estaban en un lugar de reposo llamado el paraíso. Cuando Cristo resucita, toma al ladrón
y como dice la Biblia que todo sea probado por boca de 2 o 3 testigos, va con el ladrón de la cruz y le dice, yo soy el Mesías, hace unos días morí en la cruz, aquí está este personaje que me vio, él es testigo de esto, de hecho se arrepintió a última hora y está aquí. Entonces, y les predica. Cuando les predica, la promesa se cumple. Sus espíritus son justificados, son hechos perfectos. Se unen a Dios, ahora son justificados. Ellos no tenían lo que tenemos nosotros hoy en día. Ellos no habían nacido de nuevo. ¿Ah? Cuando Cristo les predica, ellos entran a esa nueva etapa y dice que se lleva cautivo. Toda esa cautividad se la lleva hasta el cielo. Porque en esa condición no podían entrar al cielo. Ellos tenían que ser justificados. Pero les predica el evangelio y ellos obviamente se cumplen y suben. Están ahorita ya arriba. Llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura. Hay otros también que dicen que Jesús predicó a la otra parte, porque no solamente hay gente ahí, sino que hay gente en otro lado, en el abismo. Pero pues en esa teoría, yo no estoy mucho de acuerdo, pero hay gente que la sustenta y bueno, en el campo teológico muy amplio. Hay muy amplio, bueno, personas pueden postular lo que quieran y está bien, no hay ningún lío. Pero en ese otro campo están aquellos espíritus de los que se rebelaron contra Dios y que están allá en tinieblas de oscuridad y que van a salir en la tribulación. Dice que se abrió el abismo y salieron del abismo unos personajes para la gran tribulación, así que no le recomendamos a nadie, porque si esto está feo con lo que está pasando hoy en día. Y ese podcast hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Para que, de por sí, este es el inicio, es una de las partes que comienza en Daniel, de la escatología, de los fines de los tiempos. La semana 70, sí señor. La venida del Señor, cuando Él pues asciende a los cielos y demás, de ahí pues, siguen más cosas, pero eso es para el próximo que ya estamos comprometiendo aquí al paso, para eso. Entonces estamos viendo que esto va mucho más allá de pronto de la agüita bendita o de venir aquí. Esta semana abarca muchas cosas de lo que el Señor hizo, ¿no? O sea, lo que quieren representar con esta semana, que pues en verdad pasó, de pronto el contexto es totalmente diferente. Entonces ya vemos que el Señor Jesús hizo algo en esos 3 días que estuvo en el sepulcro y fue a bajar a predicar. Mejor dicho, el Señor es tan Señor que desevangelizó claro. en el AES. Y si usted quiere entender mucho más, lo seguimos invitando a la Escuela de Formación Cristiana para Exacto. Estas clases sean, esto que estamos viendo, usted lo va a ver en 8 clases. Exacto. Lo va a ver en 8 clases de 45 minutos, que eso le va a transformar y usted va a decir, uy, ¿cómo así? Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de jueves, llamado Jueves Santo. Ajá. Hasta aquí una parte de lo que nos enseñó nuestro pastor en el contexto de lo que dice la Biblia, más allá de lo que de pronto nosotros veamos. Muchas gracias, los esperamos mañana en nuestro podcast del viernes para seguir con este interesante tema de Semana Santa. No se lo pierdan.